Ustedes por estar en sintonía de 13 Costa Rica Noticias. Les saluda Melissa Valerio y gracias por acompañarnos durante esta hora de programación en donde le traeremos información nacional, internacional y deportiva. Además, le recordamos que usted puede sintonizarnos por Canal 13, Radio Nacional o a través de su celular por todas las redes sociales que usted ya está viendo ahí en la parte inferior de nuestra pantalla: Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. En cada uno de ellos se encontrará información relevante que se genera este martes 18 de enero. Como siempre, con muchísima información, pero primero repasemos nuestros titulares. El INAMU y el ICT deben revisar con carácter de urgencia la guía de buenas prácticas para los turistas, sugerir vestimenta que no llame la atención, preferir horarios diurnos para salir y evitar ser amistoso fueron motivos de crítica y polémica entre diversos sectores del país. Los últimos debates del Tribunal Supremo de Elecciones revivieron en redes sociales la imagen de candidatos que se han catalogado como invisibles en el mundo digital. Se trata de John Vega y Rodolfo Pizza, quienes tuvieron 1,065 y 921 menciones respectivamente. El aumento del viento en el país provocó que la ceniza que lanzó el volcán Turrialba anoche en una erupción cayera en varios sectores del Valle Central. Pese a que las universidades optaron por el modelo virtual desde el inicio de la pandemia, esto no se reflejó en la disminución de costos de matrícula y pago de materias. Demostramos esta situación en la primera entrega del reportaje de la periodista Andrea González. Doce y 2 minutos y vamos con el detalle de las informaciones. El debate presidencial provocó cambios en las redes sociales, ya que algunos candidatos que eran invisibles ganaron notoriedad. Así lo deja ver el análisis realizado por el Observatorio de Comunicación Digital de la Universidad Latina. Para ampliarnos acerca de este tema, hacemos contacto con el periodista Roger Espinosa. Muy buenas tardes, Roger, adelante. ¿Qué tal? Un saludo para usted y para los amigos televidentes de 13 Costa Rica Noticias. Y es que el Observatorio de Comunicación Digital de la Universidad Latina realizó su más reciente estudio con respecto al movimiento en redes sociales con respecto a los candidatos. Este se basó en el debate presidencial realizado por el Tribunal Supremo de Elecciones. Acá destaca José María Figueres, que sigue la cabeza en el tema de menciones en redes sociales, pero candidatos como Natalia Díaz y John Vega tuvieron visibilidad luego de haber participado en el debate que se realizó la semana anterior. Pero veamos esta información que resume este tema, que es de vital importancia para todos los costarricenses ahora que estamos de cara a las elecciones presidenciales. Veamos. El último estudio del Observatorio de Comunicación Digital de la Universidad Latina mostró cambios en las redes sociales con respecto a cuáles son los candidatos que acaparan más comentarios. En esta ocasión, el análisis se basó en el debate presidencial realizado por el Tribunal Supremo de Elecciones. Según los sistemas de medición de audiencias de Kantar y Bope Media, cada noche el debate nacional tuvo un rating promedio de 0.67%, lo cual representa 16,709 personas que lo vieron por televisión abierta. Sin embargo, el que más audiencia tuvo fue la cuarta parte, que se emitió el miércoles anterior. Nota algunas cosas muy importantes. Uno, sobre todo a nivel de volumen, donde se integraron algunos candidatos que hasta el momento eran invisibles y que tuvieron una participación destacada, no solamente durante el debate, sino también con repercusiones a nivel de redes sociales. Aquí destacan algunos candidatos como Natalia Díaz, John Vega y don Rodolfo Pizza, que hasta el momento habían estado pues invisibles desde la conversación digital, y gracias a estos debates pues bueno, tuvieron una visibilidad importante. Durante los 4 días de debate del TSE, se generó un volumen de 10,253 menciones alrededor de los candidatos políticos, donde se destacan los primeros lugares de la conversación a los candidatos José María Figueres con 1,792 menciones, Eli Feinsack con 1,584 y Natalia Díaz con 1,184 menciones. Además, destacaron por primera vez en los primeros 5 puestos otros candidatos que habían estado en el grupo de los invisibles, como son John Vega con 1,065 menciones y Rodolfo Pizza con 921 menciones. Los estudios de social listening no son encuestas de opinión, ¿verdad? O de, ¿verdad? Por quién va a votar las personas, sino es básicamente poder saber qué es tendencia y cuál es el sentimiento de las personas en la conversación digital. No necesariamente likes o apoyo en redes sociales significan necesariamente votos.
Por otra parte, los candidatos como Linet Saborío del PUS, Fabricio Alvarado de Nueva República, José María Villalta de Frente Amplio y Rolando Araya de Costa Rica Justa desaparecieron de las redes según este último análisis de la Universidad Latina. Muy bien, ya para ir finalizando es importante comentar que los expertos aseguran que las menciones en redes sociales no significa que ya los costarricenses tengan decidido por quién votar. Eso no significa que ya el apoyo de los costarricenses será para esos candidatos a los que se les realizaron menciones, sino simplemente esto es un análisis de las redes luego del debate presidencial realizado la semana anterior. Por lo pronto, esta es la información que tenemos. Eso fue un reporte de Roger Espinosa para 13 Costa Rica Noticias. Muchísimas gracias a nuestro compañero Roger Espinosa y por supuesto, como siempre lo hemos hecho, le seguiremos dando seguimiento a estos temas de previo a las próximas elecciones presidenciales el 6 de febrero. Y seguimos con temas de política, y es que luego de la aprobación del segundo debate del proyecto de cannabis medicinal, Welmer Ramos, candidato del PAC, le hizo un llamado al presidente a no privar de este beneficio a muchos ciudadanos que padecen enfermedades. Para el candidato de Acción Ciudadana, vetar este proyecto sería un gran error. El candidato del partido Acción Ciudadana, Welmer Ramos, hizo el llamado al presidente de la República, Carlos Alvarado, a no vetar la ley sobre el cannabis medicinal y el cáñamo. Ramos le recuerda al mandatario que las investigaciones han demostrado que el uso del cannabis, así como del cáñamo, ofrecen grandes oportunidades a personas con dolores, padecimientos crónicos y en fases terminales. El candidato del PAC comentó que negarle a las personas que sufren de dolencias y padecimientos el acceso a este tipo de tratamientos es injusto y lejano a una verdadera visión de derechos humanos. Celebro la aprobación en segundo debate del proyecto de cannabis medicinal y de cáñamo industrial. Costa Rica tiene grandes oportunidades en estos mercados y en mi gobierno seguiremos avanzando para que muchas más empresas puedan aprovecharse de este gran nicho. Para el aspirante presidencial no es de recibo que se antepongan supuestos aspectos de seguridad, prejuicios y estereotipos al derecho de la salud de las personas. La mejor forma de garantizar la seguridad es con una regulación robusta. Según Ramos, la industria del cáñamo y cannabis con fines medicinales podría fomentar la reactivación económica, ingresando a un mercado mundial de $14.000 millones para el 2025. Y la manera de cómo deben vestir las turistas en el país, el cómo deben comportarse si consumen licor o sustancias que alteren sus facultades y hasta el horario en que deben caminar en el país son algunas de las recomendaciones que se presentan en las guías de buenas prácticas de seguridad en las operaciones turísticas que hoy están en el ojo del huracán. La guía de buenas prácticas de seguridad en las operaciones turísticas, elaborada en junio del año anterior y que pretende informar al sector turístico de los consejos que deben dar a sus huéspedes extranjeras que lleguen sin compañía al territorio nacional, está siendo sumamente criticado por una serie de aspectos que son tachados de machistas. Veamos algunos de estos puntos. Considere la diferencia cultural con respecto a su país de origen. Procure vestir un estilo similar al local para evitar llamar la atención. Evite caminar a solas en horario nocturno. Prefiera los horarios diurnos. Tenga cuidado con los mensajes que una actitud muy amistosa o de confianza puedan generar. De ingerir bebidas con contenido alcohólico o alguna sustancia que pueda alterar el uso de sus facultades, debe asegurarse de mantener el control personal y del entorno donde se encuentra. Esas supuestas recomendaciones, ¿verdad?, que además están dirigidas básicamente para mujeres que son turistas, ¿verdad?, lo cual de alguna manera también preocupa porque eso implica que hay un trato diferenciado entre mujeres turistas y mujeres nacionales, como si las mujeres nacionales no fueran también víctimas de violencia basada en género, incluyendo violencia sexual, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Estas medidas de autoprotección, ¿verdad?, o autoseguridad, como supuestamente lo son, ¿verdad?, por parte del ICT y revisadas por el INAMU, en realidad tienen sesgos muy grandes que lo que hacen es sostener más bien la violencia basada en género en contra de las mujeres y la violencia sexual. La especialista además señaló que el Estado costarricense debe capacitar a sus funcionarios para atender este tipo de situaciones. A la hora en que un oficial le toma una declaración a una víctima de violación sexual y la víctima está desnuda,
por supuesto que eso no solo la revictimiza, sino que hay un ejercicio de violencia estatal desastroso, ¿verdad? Realmente aterrorizante, porque entonces nos damos cuenta que las personas que son agentes estatales, es decir, representantes del Estado, no saben lo que están haciendo, no saben cuál es su obligación con respecto a eso. Entonces, definitivamente necesitamos un tema de capacitación, lo voy a decir muy rápido, capacitación, ¿verdad? Para las personas funcionarias públicas, necesitamos educación formal e informal, pero necesitamos sobre todo revisar el sistema de justicia y el sistema de seguridad, ya sea a nivel judicial o a nivel administrativo. Ante esto, algunas diputadas actuales alzaron la voz y se posicionaron contra los supuestos consejos presentados en este documento. Cuando yo creí que ya lo había visto todo, me doy cuenta que el gobierno condiciona la forma de vestir de las turistas. Algo más, otro punto negro en la hoja que hace que el turismo de Costa Rica se ponga en entredicho a nivel internacional. Gobierno irresponsable, lo que debe hacer es llevar adelante los procesos de culturización necesarios para que de una vez y por todas se erradique la violencia contra la mujer. Creo que es una desfachatez de parte del gobierno hacer unas guías turísticas en las cuales vienen a denigrar a la mujer. ¿Cómo es posible que diga que la mujer tiene que vestirse adecuadamente, justificando así a los violadores? O sea, si la mujer anda sola por la calle o simplemente no se viste adecuadamente, los violadores tienen todo el derecho de violar, como si no fueran delincuentes, señor presidente. ¿Qué cree usted, que la mujer se viste así para provocar? ¿Cuál es este machismo del gobierno que viene a implementar guías turísticas en las cuales vienen a denigrar lo que es ser mujer? Tras el escándalo que se ha generado en la opinión pública por estas supuestas recomendaciones, el presidente de la República, Carlos Alvarado, publicó lo siguiente en su cuenta de Twitter. He instruido al ICT y al INAMU revisar de inmediato la guía, publicada en junio de 2021, previo a los inaceptables delitos en Puerto Viejo, porque contiene enunciados totalmente fuera de lugar, en cualquier contexto, que deben corregirse. La violencia contra la mujer es inaceptable. Sobre ese tema, agregar que las autoridades del ICT decidieron sacar de la página web estas guías mientras serán revisadas por el INAMU y ellos mismos de cara a estas críticas y polémicas que se han dado en los últimos días. Y cambiamos de tema, y es que la educación superior nunca se detuvo durante la pandemia. Un salto inmediato a la virtualidad lo hizo posible incluso en el sector privado. Sin embargo, el cambio no se reflejó en los costos para los estudiantes, quienes vieron modificado el modelo de enseñanza, pero no así las tarifas de materias y matrículas, con la promesa de un retorno a la presencialidad que aún no ha llegado. La periodista Andrea González está con nosotros acá en el estudio para contarnos sobre este tema que ha venido analizando. Muy buenas tardes, Andrea, gracias por acompañarnos, y un tema muy relevante y que ya lleva 2 años. Sí, precisamente, bueno, buenas tardes, Melissa, y sí, precisamente este es un tema importante porque esta semana empieza o es la semana fuerte de matrícula en las universidades privadas, y es que las más de 50 universidades privadas que hay en el país permiten saciar las necesidades de la educación de quienes no logran ingresar a una universidad pública. Son, si se quieren, indispensables para dar oportunidad a cerca de 104,000 estudiantes. Sin embargo, elegir una casa mater no es una tarea fácil. No existe un parámetro común que logre de forma simple medir la oferta que hay en el mercado y con esto hacer un balance entre el precio y la calidad de la educación que se recibe. Precisamente sobre esto es lo que hablamos en la primera entrega de los reportajes U Privada, ¿a qué precio? Análisis, laboratorios y equipos modernos justifican las tarifas de la educación universitaria. Aunque en Costa Rica esta formación privada se enfoca en la academia y no en la investigación. Una falencia que se agravó con la pandemia al migrar a una modalidad en línea todo el proceso de enseñanza sin previo aviso o preparación. La calidad se ha bajado a la hora de dar clases, es muy difícil estar detrás de una computadora tanto como profesor como estudiante, no es lo mismo.
no, digamos, 2-3 horas, estar, digamos, detrás de una computadora no se aprende igual. Y con digamos, con la parte de precios, sí la universidad se ha mantenido sumamente igual, ¿verdad? Desde la matrícula hasta las materias, totalmente igual. Por poner un ejemplo, para costear una carrera de administración de negocios se requieren de 4,5 millones de colones en promedio y unos 13 millones de colones para medicina, dos de las carreras más financiadas en CONAPE. Pero ¿quién define los precios? ¿Y por qué no bajaron los costos de matrícula y materias durante la pandemia cuando el modelo de educación sí cambió? En Costa Rica, el Consejo de Educación Superior, CONESUP, es el encargado de legislar en materia de educación privada. Ellos aprueban las carreras y también los precios de las materias y matrículas de cursos, no así otros rubros. Una auditoría realizada al CONESUP señaló que la audiencia del modelo tarifario generó una afectación directa a los estudiantes, a quienes se les cobraba una tarifa que no siempre era justa y que no respondía a las características del servicio que se les brinda. En el mismo sentido, se había pronunciado de forma reiterada desde el 2015 la Contraloría General de la República. Ante estos señalamientos, en el 2020 el Consejo corrió para establecer una metodología tarifaria y regular el costo de la educación superior en Costa Rica. Anteriormente eran las propias universidades las que definían sus tarifas ante el Consejo y los incrementos anuales se establecían según el índice de precios al consumidor, más el 50% de las inversiones que hubieran realizado las casas de estudio, por ejemplo, en infraestructura. Con el fuerte y claro llamado de atención, el Consejo estableció un nuevo cálculo tarifario para el año 2020. Este mecanismo establece que las universidades pueden solicitar los ajustes por dos vías. Una es el índice de precios para la educación superior y la otra por inversiones realizadas. Eso sí, ya no se les responde al 50% a todos por igual. Ahora el cálculo se realiza valorando la cantidad de matrícula, la periodicidad y el grado, entre otros aspectos. En realidad el nivel educativo superior tiende a tener un precio alto, digamos, cuando considera que debe incluir una infraestructura adecuada, recursos adecuados. Me refiero a recursos humanos, ¿verdad? Profesoras y profesoras con cierto nivel de educación, que además hacen investigación idealmente, o que además tienen recursos, digamos, de conocimiento y digamos que hay laboratorios, donde hay bibliotecas o donde hay la posibilidad de conexiones con bibliotecas fuera del país. O sea, ese tipo de infraestructura y de recursos humanos, de capital, digamos, en la educación superior es bastante, digamos, podría decir, alto. En las universidades privadas están principalmente concentradas en la docencia. Algunas tendrán algo de investigación, pero lo usual es que en las universidades privadas en Costa Rica se dedican más que todo a la docencia. El punto negro en el nuevo modelo tarifario es que usa la base del costo establecido anteriormente por el CONESUP, sugerido discrecionalmente por las universidades. Además, la metodología deja por fuera los costos de exámenes de reposición, certificaciones, convalidaciones, carnet, cambio o retiro de materia, derecho de graduación, entre otros servicios. De acuerdo con el CONESUP, los descuentos o ajustes a la baja de las materias o matrículas que podrían beneficiar a los estudiantes queda a criterio de cada universidad, estrategia utilizada por algunas casas de estudio como gancho para atraer estudiantes. Pese a esta ventaja dada por el CONESUP, las universidades se mostraron molestas de tener que limitar sus tarifas al modelo de costos aprobado. Todas las tarifas en las diferentes carreras están reguladas por el CONESUP, cosa que no debería ser porque eso atenta contra la calidad. El CONESUP nos pone un techo en las tarifas y deberían de haber diferenciadores más importantes y el estudiante escoger a cuál universidad quiere ir, ¿verdad? Así como nosotros tenemos la posibilidad de escoger cuando queremos pasear en ir a un hotel 5 estrellas o ir a uno 4 estrellas o ir a uno que me da un buen servicio pero que tiene un costo menor de acuerdo con mis posibilidades, así debería de tener esa misma posibilidad en las universidades. La pandemia incluyó otro factor que termina afectando a los estudiantes y es la virtualidad.
Aunque durante el 2020 y el 2021 las clases se impartieron en línea y las universidades podrían haber ahorrado rubros como servicio eléctrico, agua y limpieza, el CONESUB no disminuyó los precios de las materias y matrículas. En diciembre del 2020, la presidenta del CONESUB, Nuria Méndez, explicó a 13 Costa Rica Noticias que no ordenaron reducir las tarifas para el curso 2021 ante la expectativa del retorno a la presencialidad en cualquier momento. Sin embargo, eso no sucedió y durante todo un año se mantuvieron tarifas de programas en presencialidad cuando la mayoría de los cursos se realizaron a través de la computadora. En resumen, la pandemia y la poca claridad en la virtualización de los cursos modificó las dinámicas de enseñanza, pero no las tarifas de las carreras. Laboratorios, talleres e incluso prácticas médicas se vieron alteradas, aunque en muchos casos los estudiantes debieron de matricularlas. Entre calidad y lo que yo estaba llevando no era lo mismo que estaba llevando desde que empecé, porque los profesores no eran lo mismo, digamos, las clases a veces no se conectaban o no sirve el internet, o no entregaban los trabajos o X cosas. Desde la pandemia se ha cambiado mucho lo que es el tema de estudio, ¿verdad? Porque si no ha sido conforme a lo que pago y lo que estudio no es lo mismo. Las universidades insisten en que no detener la educación implicó capacitaciones a profesores, inversión en tecnología e incluso el mantenimiento de los edificios que no estaban utilizando por parte de las universidades y por eso mantuvieron las tarifas. Efectivamente, no se impartieron algunos laboratorios presenciales, pero todas las universidades hicieron descuentos importantes a los estudiantes en el costo de esos laboratorios. Y como le decía antes, a partir del tercer cuatrimestre, ya nosotros volvimos a dar los laboratorios presenciales con un costo adicional para las universidades, porque al reducir los aforos, si usted podía tener en un laboratorio 20 estudiantes, ahora estamos impartiendo laboratorios con 8 estudiantes por el distanciamiento que necesitan tener. Y eso implica un costo docente más alto. Los precios de matrícula y materia son ajustados por el CONESUB una vez al año y aplicados por las universidades en el mes de enero. Mañana en nuestra segunda entrega veremos si es posible garantizar la calidad de la educación universitaria y cuáles son los parámetros que podrían ayudar a medirlo. Y es que la pandemia nos vino desde hace 2 años a cambiar la realidad a todos, y esto incluye la educación privada universitaria. Como ya vimos, la mayoría de los cursos, bueno, en su totalidad, fueron migrados de forma repentina a la virtualidad, pero no así los precios. Los precios no cambiaron. El CONESUB, que es la entidad creada por ley para regular estos precios, está a la espera del retorno a la presencialidad y ellos ya llevan esperando 2 años de que esto cambie. Mañana y bueno, durante esta semana estaremos entregando 4 entregas en total, lo que usted podrá disfrutar también acá y seguirlas en nuestro sitio web, que también ya están colgadas. Muchísimas gracias, Andrea, y es importante nada más recordar que hoy a las 7 sale la segunda entrega y mañana estaríamos a la mediodía para que quienes siguen la estelar puedan también seguir esa segunda parte, y si no, mañana al mediodía la tendremos. Exactamente. Muchísimas gracias, Andrea, y feliz tarde. Igual. Doce y 24 minutos, y cómo se encuentran las carreteras de nuestro país lo vemos a continuación. Esta es la señal de cámaras vialescr.com. En San José, la ruta 108 en La Uruca, el sector de la Plaza de los Deportes, se puede observar un cielo despejado y bastante fluidez vehicular, por lo menos quienes buscan ingresar a La Uruca, no así para quienes buscan salir por el área de la fábrica La Pozuelo, así que a tener un poquito de paciencia si usted debe transitar por allí. Ahora vemos la ruta 39, el sector de Atillo 8, que va para Pavas, La Uruca.
fluye el tránsito en esta zona de la capital. Recuerde que la restricción vehicular se sigue aplicando en el anillo central de San José, incluida algunas partes de circunvalación para que usted lo tome en cuenta, y hoy no circulan las placas 3 y 4. Ahora vemos Cartago, la ruta 2, el sector de Taras con vista al cruce. Ahí quienes vienen de Cartago sí están, debido a la señalización, con un poco más de congestión. Sin embargo, fluye con total tranquilidad a esta hora, a las 12:25. Por último, vemos la ruta 209 en Desamparados, el sector del cruce con vista hacia el sur. Ahí prácticamente despejado para quienes ingresan y salen de este cantón desamparadeño, así que tendrán suerte quienes tengan que utilizar su vehículo o transporte público a estas horas. Y hasta ahora hacemos nuestra primera pausa comercial, pero le contamos que los fuertes vientos en el país provocaron que la ceniza que lanzó el volcán Turrialba anoche en una erupción cayera en varios sectores del Valle Central. Esta información la traeremos tras la pausa. De la prestigiosa cadena rusa RT, presentamos un programa de reportajes especiales y profundos. RT Reporta. Este martes, a las 9:30 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Los temas más controversiales de la actualidad política, económica y social, abordados en profundidad. Lamentablemente acostumbrada a las periodistas. Reportajes y entrevistas donde las realidades complejas y sus distintos puntos de vista tienen sus relatos. Porque hay muchos que no tenemos pensión, no tenemos nada. Los martes a las 8:30 de la noche y los sábados a las 7:30 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Un programa que nos muestra nuestra fauna, problemas étnicos y humanos con una calidad muy grande. Documentales UNED. Los jueves a las 9:30 de la noche, con repetición los sábados a las 7 de la mañana y 4:30 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Serie documental que busca romper mitos en torno a la caída y conquista de México Tenochtitlán, mediante una mirada distinta basada en las últimas investigaciones sobre sus protagonistas. Tanto para los indígenas como para los españoles, el mundo visible era tan importante y tan real como el invisible. Grandeza de México, los martes a las 10:30 de la noche y los sábados a la 1 de la tarde, en 13, Costa Rica Televisión. Banco Popular presenta el tipo de cambio. ¿Y cómo se encuentra la divisa norteamericana para este martes? Lo vemos en pantalla. La compra en 629 colones con 73 céntimos, mientras que la venta se ubica en 636 colones con 12 céntimos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. Y los hospitales de la Caja del Seguro Social realizaron 6 trasplantes el fin de semana. La Coordinación Institucional de Donación y Trasplante reitera que siguen trabajando durante la pandemia con toda la normalidad.
Este fin de semana la Caja Costarricense de Seguro Social activó los protocolos de trasplantes, lográndose la donación de 2 hígados, 2 córneas, 4 riñones, un corazón y tejidos como válvulas cardíacas. Estos órganos se obtuvieron de donantes fallecidos que mantuvieron siempre en vida la voluntad de realizar este proceso. De esta manera la Caja de Seguro Social agradeció a los familiares de los fallecidos, quienes en medio del momento más difícil lograron brindar calidad de vida a otros pacientes. Este fin de semana, en nuestra institución, gracias al esfuerzo de muchos profesionales que con carisma, entrega, profesionalismo, sensibilidad, se unieron para poder realizar 6 trasplantes, gracias a que varias familias, en el peor momento de sus vidas, fueron capaces de sobreponerse al dolor y decirles sí a la vida, decirles sí a validar al deseo de sus familiares para poder trascender después de la muerte y darle una segunda oportunidad a otras personas que tenían tiempo de permanecer en una lista de espera, aguardando esa llamada que les iba a transformar la vida. La Coordinación Institucional de Donación y Trasplante reitera que sigue operando durante la pandemia con toda normalidad y siguiendo estrictas medidas, y recuerda a las personas que están a la espera de un órgano que el programa está activo y alerta para procurar la donación en caso de que haya oportunidad de hacerlo. Y la Caja registra un aumento paulatino de hospitalizaciones por COVID-19. A la fecha, más de 200 personas requieren una cama hospitalaria. De ellos, 62 ameritan cuidado intensivo. Además, el personal de la entidad insiste que la diferencia entre la vida y la muerte en un paciente puede lograrse con la vacuna contra SARS-CoV-2. Sin embargo, el 34% de los hospitalizados por COVID no están inmunizados. Ya hemos comenzado a notar este incremento de personas requiriendo cuidados intensivos. Y esto es importante saber de que siempre tenemos un desfase entre los casos nuevos que se presentan y cuando se presentan los casos que requieren unidades de cuidados intensivos, y que podemos entonces ya comenzar a tener este incremento que esperaríamos pudiese detenerse para el bien de todos y, por supuesto, no vivir una situación especialmente crítica para las personas que así lo requieran. Pero ya comenzamos a visualizar el incremento en personas que están siendo hospitalizadas por este incremento que ha comenzado desde finales del año pasado y principios de y todavía con tendencia a crecer. Para este inicio de semana, la Caja Costarricense del Seguro Social registraba 212 pacientes hospitalizados por COVID-19, 150 en salón y 62 en cuidados intensivos. Una subida paulatina de la demanda de los servicios, pero aún controlada por los equipos de salud de la entidad. No obstante, insisten que una de las diferencias más importantes con esquema completo y sin vacunas radica que mientras las personas que tienen 2 dosis presentan una estancia promedio de 9 días versus a 32 días de personas sin ninguna dosis. Sino también cuando comenzamos a ver cuánto se dura en la hospitalización, podemos ver de que las personas que se encuentran en el grupo que no han recibido vacuna, por la razón que fuera, por el motivo que se llegara a tener, pero hoy en día no se encuentran vacunados, casi podemos llegar a decir de que es 3 veces el tiempo de hospitalización que se tiene cuando no se está vacunado. Entonces, no solamente se tienen estancias hospitalarias más prolongadas, sino que también se tienen en procesos de vacunación, en procesos de atención cada vez más severos, como por ejemplo en las unidades de cuidados intensivos. Según las estadísticas de la Caja Costarricense del Seguro Social, las personas no vacunadas tienen 8.6 veces más posibilidades de requerir hospitalización en cuidados intensivos y 3.6 veces más probabilidades de morir. Los datos muestran que entre quienes estaban internados en UCI, el 27.4% no se encontraban vacunados, mientras que el 4.8% tenía su esquema de vacunación incompleto y el 1.6% tenían menos de 15 días de haber recibido su vacuna. En el caso de los internados en salón, el 38% no estaba aún vacunado contra el SARS-CoV-2, el 3.3% poseía un esquema de vacunación incompleto
completa y el 0.7% tenía menos de 15 días de haber completado su esquema. Este incremento tan acelerado realmente puede llevar a una condición especialmente crítica. ¿En qué sentido? Que si bien es cierto, la variante Omicron se ha descrito ser una variante que tiene una menor tasa de enfermedad severa, tenemos que conocer que cuando tenemos una gran cantidad de personas afectadas, aunque este porcentaje sea pequeño, de personas que puedan enfermar gravemente, nuestros recursos hospitalarios siguen siendo los mismos, ¿sí? O inclusive ahora todavía más limitados, porque estamos atendiendo todas aquellas condiciones que producto de las restricciones que se tenían dictadas por la pandemia. Además, las personas hospitalizadas por COVID-19, indistintamente de su esquema de vacunación, tienen asociados factores de riesgo, principalmente diabetes, hipertensión y obesidad, además de ser mayoritariamente personas de 50 años y más. Hoy en día podríamos llegar a decir de que el paciente, si pudiéramos ver esto desde el punto de vista de severidad, el paciente que más ha sido golpeado por Omicron y que ingresa a las unidades de cuidados intensivos sigue siendo el paciente con hipertensión arterial y factores de riesgo asociados, hipertensión arterial, diabetes y obesidad. Y es importante tener esto presente. ¿Por qué? Porque entonces el mensaje otra vez es sigámonos cuidando por un objetivo claro de no tener enfermedad severa, cobra especial importancia. Y entonces es muy importante de saber de que el desarrollo de enfermedad severa sigue estando muy ligado a la presencia de comorbilidades y necesitamos entonces extremar medidas para evitar esta enfermedad severa como primera línea de tratamiento. Ahora, si lo vemos en términos generales, la provincia que está generando más pacientes es San José con un 33.8%, Alajuela con un 18.19%, seguido por Punta Arenas con un 12.2%, Heredia y Limón un 10.8%, Guanacaste un 6.8% y Cartago un 5.4%. Los epidemiólogos de la Caja siguen insistiendo en la necesidad de que las personas mantengan su esquema de protección contra la COVID-19. Es importante seguir con el lavado de manos, el distanciamiento físico, acudir a los puestos vacunatorios, usar correctamente la mascarilla y promover la ventilación de los espacios cerrados cuando haya algún tipo de reunión familiar. ¿Y cuáles son los datos de COVID-19 que se presentaron este 17 de enero? Los vemos a continuación en pantalla. Según el Ministerio de Salud, 2.825 nuevos casos para 620.587 acumulados, 355 personas hospitalizadas, de ellas 79 en UCI, y fallecidas se suman a 7.425. Y el personal de salud de 11 países de América Latina presentan elevadas tasas de síntomas depresivos, pensamiento suicida y malestar psicológico, según un reciente estudio liderado por las universidades de Chile y Colombia con la colaboración de la Organización Panamericana de la Salud. El informe COVID-19 Héroes muestra que entre 14 y 22% del personal de salud entrevistado en 2020 presentó síntomas que permitían sospechar un episodio depresivo, mientras que entre un 5 y un 15% del personal dijo que pensó suicidarse. El estudio también cuenta con que algunos países solo recibieron atención psicológica, cerca de un tercio de quienes dijeron necesitarla. Héroes consistió en entrevista a casi 15.000 trabajadores sanitarios de la región. La necesidad de apoyo emocional y económico, la preocupación por contagiar a familiares y los conflictos con personas contagiadas fueron algunos de los factores principales que afectaron la salud mental del personal. Es importante para nosotros, los efectores de salud mental, cuidarlos y que también nos sintamos cuidados. O que equilibrou a saúde mental, no meu caso, vou contar para vocês, ejercicio físico. Sin embargo, estas situaciones no fueron limitantes para que el esfuerzo y dedicación aumentara y pudiéramos trabajar duro para que nuestros pacientes alcanzaran los objetivos terapéuticos
que se plantearon inicialmente. Predispuestos para brindar esa atención a esa persona que en su momento lo ha necesitado. Y la pandemia la podemos superar. Una época dura, pero sé que vamos a salir adelante. Y los bomberos forestales del SINAC atendieron en tan solo los primeros días de este año 2 incendios en Limón y otro en la Reserva Forestal Grecia. En el programa de manejo de fuego advierten que la vegetación se está secando muy rápido y esto podría ser un factor para que se presenten más incendios forestales. Estos son algunos de los 88 incendios forestales dentro de áreas silvestres protegidas que atendieron los bomberos forestales del programa de manejo del fuego del SINAC. Desde este 15 de enero, ellos se preparan para atender la temporada de incendios forestales de este año. Inicia ya la temporada de incendios forestales, estamos en época seca, por lo cual inicia todo el proceso de desecación de la vegetación. Y pues en muchos casos se realizan quemas, algunas de forma controlada, otras de forma ilegal. Hay mano humana, el 98% son por acción humana y la institución inicia con un sistema de alerta permanente. Esto quiere decir de que se realizan acciones de operativas como patrullajes, activación de las torres de detección, puestos temporales, toda la coordinación con las brigadas voluntarias. Ya la parte operativa en manejo del fuego está activa a partir del 15. Solo en el año 2021 se presentaron 88 incendios dentro de áreas silvestres protegidas y se quemaron un total de 845 hectáreas. Fue la temporada con menos afectación desde el año 1998. Los bomberos forestales ya atendieron 2 incendios en Limón y Grecia. Sin embargo, advierten que la vegetación se está secando muy rápido y esto pone en riesgo que se puedan presentar incendios con mayor fuerza y más temprano de lo normal, ya que los meses más fuertes son marzo y abril. Hemos tenido 2 incendios que atender, uno en el sector allá de Limón y otro en la Reserva Forestal Grecia. Son incidentes pequeños. La problemática fuerte va a estar en marzo y abril. Lo que sí hemos determinado es que la condición de desecación de la vegetación está más bien muy acelerada para estas fechas. De mediados de mes está ya muy seco en algunas zonas del país. Entonces es hacer el llamado a la población para que se eviten mal uso del fuego y asimismo pues también la institución va a realizar actividades preventivas. Durante el año 2021 se quemaron 21.836 hectáreas en incendios forestales fuera de áreas silvestres protegidas. Y las cámaras del Opsicori captaron 2 erupciones del volcán Turrialba que se registraron este lunes en horas de la noche. Los fenómenos se registraron específicamente a las 9:26 de la noche y a las 9:32 y según datos del Opsicori, la pluma alcanzó los 1000 metros sobre la cima del cráter y están entre los fenómenos más importantes de los últimos 5 años. Los fuertes vientos que afectan el país provocaron que la ceniza se trasladara a sectores del Valle Central como Coronado, Goicochea, Vista del Mar, Llano Grande y otros sectores de la capital. El ingreso a este parque nacional se mantiene prohibido pese a que no cesan los ingresos clandestinos. Precisamente este lunes las cámaras del Opsicori captaron el ingreso al cráter de 2 turistas a eso de las 6 de la tarde. La primera erupción se registra a eso de las 9:27 de la noche y la segunda a las 9:33. Siendo esta la más importante debido a la altura de la columna de ceniza que fue expulsada desde el cráter activo. De acuerdo a lo indicado por el Opsicori, esta es una de las erupciones más importantes en los últimos 3-4 años, principalmente por la explosividad y la altura de los materiales que fueron expulsados. Debido a la influencia del frente frío que afecta al país y los vientos acelerados, estos materiales fueron dispersados hacia el oeste del cráter, principalmente hacia el área metropolitana. Y con la llegada de la pandemia, las desigualdades económicas se incrementaron en el mundo. Más detalles al volver de la pausa. En 13, Costa Rica Televisión, apoyamos la democracia, el análisis y la información de primera mano basada en datos y entrevistas a fondo.
Durante esta campaña, le proponemos realizar un Zoom electoral para analizar juntos cada detalle de la problemática nacional, conocer quiénes son los candidatos de las diferentes tendencias y sus propuestas. Todo lo que usted necesita saber para realizar un voto informado. Zoom electoral con Ernesto Rivera, Vilma Ibarra, Álvaro Murillo y Gustavo Araya. Zoom electoral, todos los miércoles de 8 a 10 de la noche, por 13, Costa Rica Televisión y Facebook Live de Costa Rica Noticias. Los éxitos que marcaron la historia de la música durante los 70s, 80s y 90s. Véalos en Planeta Pop. Los sábados a las 10 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Niños y niñas, nos encontramos en el cierre del curso lectivo 2021 y hemos preparado actividades muy especiales para ustedes. Y recuerden, estamos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, aquí por 13 Costa Rica Televisión. Nuestro número de WhatsApp es 83980071. Les esperamos. ¡Chao! Aquel puente que usted quería quedó ahí atrapado en las redes de un sistema político que no permiten que las decisiones avancen. No tengo dinero ni nada que dar. Venga, cálleme usted. Venga, cálleme usted. ¿Cuál pandemia? Pero no podemos ignorar los hechos solo porque no nos gustan o porque no estamos de acuerdo con ellos. Si un Estado se compromete solamente con una cierta creencia religiosa, excluye y discrimina al resto de la ciudadanía que no comparten esas visiones del mundo. A la gente le encantaría tener las carreteras que hay en Suecia y pagar los impuestos que se pagan en Guatemala. Estamos viviendo la inercia, no estamos tomando las decisiones para dar otros 50 años de bienestar. Animales políticos. Sábados y domingos a las 7 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Y un informe publicado por Oxfam Intermón determinó que la pandemia incrementó las desigualdades económicas en la población. La pandemia mundial enriquece a los ricos y empobrece al resto. Ese es el resultado del demoledor informe publicado por Oxfam Intermón, que muestra cómo la COVID ha hecho aumentar aún más la brecha entre los que más y los que menos tienen. Según la ONG, los 10 hombres más ricos del planeta han visto duplicada su riqueza durante los últimos 2 años, mientras que los ingresos del 99% de la población mundial se han visto por contra afectados. Se trata de una situación que no puede continuar, decía la directora ejecutiva de la organización. Hemos visto durante el año pasado a multimillonarios subiendo al espacio mientras la mayoría de la gente sufría a causa de la pandemia. Así que, ¿cómo abordar esto? Grabar la riqueza de los más ricos daría recursos con los que abordar algunas de las razones por las que la gente no es capaz de hacer frente a la pandemia, como el acceso a la salud o a los servicios básicos. Según Oxfam, la diferencia actual entre unos y otros es tan grande que si estos 10 hombres perdieran el 99% de su riqueza, seguirían siendo más ricos que el 99% de los ciudadanos del planeta. Las desigualdades matan, así se llama el informe. Recuerda también que durante los tiempos de pandemia más de 160 millones de personas han pasado a ser catalogadas como pobres. Y eso no es todo. La ONG remarca que la desigualdad económica contribuye a la muerte de al menos 21.000 personas cada día, por razones como la violencia de género, la falta de acceso a la sanidad y, por supuesto, el hambre. Oxfam insiste en que son muchas las soluciones para solventar un problema que no tiene nada que ver con la escasez de dinero. Y México registra el asesinato de 2 periodistas en los primeros días de este 2022. Asesinado a balazos a las puertas de su casa. Así ha muerto el fotoperiodista mexicano Margarito Martínez Esquivel, conocido por su cobertura informativa de la violencia en la ciudad fronteriza de Tijuana. Trabajaba para diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales. Han acabado con su vida pese a que había pedido protección a las autoridades, como explica Sonia de Anda, miembro de la plataforma Yo sí soy periodista. Trabajaba para muchos medios de comunicación formales
era pues proveedor de toda esta información que diario se genera violenta aquí en la ciudad, y pues es una gran pérdida porque era alguien que había pedido el mecanismo de protección a periodistas y hace aproximadamente un mes, y hoy está muerto, ¿no? El mismo día se ha conocido el asesinato a puñaladas de otro periodista en el estado de Veracruz, José Luis Gamboa, director del medio digital Inforregio. Pues solamente el llamado a las autoridades a esclarecer lo más pronto posible este caso, porque les recordamos que el trabajo periodístico es una de las actividades más riesgosas en México. Con estos dos nombres se inaugura la lista negra de periodistas fallecidos este año en México, el país más peligroso del mundo para la prensa. En 2021 murieron 7 profesionales de la información y se registraron más de 600 agresiones. Y hasta ahora hacemos una pausa para venir con la información deportiva con nuestro compañero Gerardo Coto.